Sí, profe, buenas tardes. Sí, sí, señor, buenas tardes. Buenas tardes, listo. Entonces, como les digo, aquí quedó este taller que le envié la clase anterior con algunos ejercicios propuestos. Entonces, voy a esperar un poquito más y la otra semana, espero el martes tengan dudas y si es necesario hacemos una asesoría la otra semana, ¿bien? Para hablar sobre estos temas. Es muy importante que ustedes tengan dudas porque la asesoría funciona así, la metodología de una asesoría es así. Entonces, yo les envío el link. Ustedes ingresan y entonces dicen, bueno, profesor, yo intenté hacer tal ejercicio y planteé la integral de tal forma, hice tal cuenta y justo aquí tuve este problema. Entonces ahí decimos, esto se resuelve de esta forma, ¿cierto? Porque si llegan a la asesoría y nadie dice nada, entonces ¿qué asesoría es esa? Porque si yo pongo estos ejercicios y yo mismo no resuelvo una asesoría, pues no se hace nada. Para aprender hay que intentarlo. Cada uno tiene que intentarlo hacer solo. Luego, si no puede, entonces le pregunta a un compañero y así. Luego una asesoría. Pero hay que enfrentarse a los problemas, que ver las soluciones no va a ayudar mucho. Entonces, dejemos estos ejercicios ahí, pendientes. Tenemos ejercicios ahí pendientes y... Profe, disculpe, Sí. ¿para cuándo son las asesorías? Entonces, eso lo voy a escribir en el grupo con unas opciones ahí de horarios. Todavía no he pensado en ningún horario. Bueno, Entonces, yo les escribo después de la clase. Bueno, y con respecto al taller, que me preguntan que cuáles son las fallas del taller, ¿no? Voy a decirles así, ¿qué fue lo que yo noté en la mayoría de talleres? ¿Por qué no les fue bien en el taller? Una cuestión muy sencilla aquí. A ver. Este primer punto, la mayoría lo hizo bien, ¿no? Exceptuando algunos casos. Las fallas, de todos modos, las comenté en el mismo documento. Verdad que no he enviado, no les he devuelto el taller, ¿no? Devolví fue los parciales. Entonces yo hice unas observaciones sobre cada taller. Bien. Pero especialmente este punto 1, no, casi nadie tuvo problemas. La mayoría de talleres no. Y los problemas me parece que fueron aquí en el punto 3 del taller. Bien. Porque me dio que fue las observaciones que hice sobre este punto 3. Este fue el que les quitó la nota a casi todos. Porque nosotros hicimos una asesoría explicando esos ejercicios, ¿no? Y hasta de hecho envié unas notas explicando, dando ideas para resolverlos todos. El A, el B y el C. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que ustedes, o muchos, algunos, lo que hicieron fue escribir prácticamente las ayudas que yo les di sin desarrollarlas. Entonces no hicieron nada, pues. Entonces yo decía, por ejemplo, aquí en este define la función gx igual a fx más fx elevado en pi medio menos, perdón, más f elevado en pi medio menos x, y use el hecho de que las funciones seno y coseno son una es la relación de la otra en pi medios. Tenga en cuenta eso y haga las cuentas y sume. Entonces, ¿qué decían en el taller? Pues lo mismo que yo dije en la asesoría y no hacían las cuentas que faltaban. Aquí yo decía, definan tal función, hagan esta suma y eso les va a dar tanto. Y quedó en el taller, decían, defina tal función, haga la suma y eso da tanto. Y no hacían la suma. Entonces, ¿qué concluyo yo? Pues que no hicieron nada porque escribieron lo que yo les había dicho. En este, quedó expresada una suma ahí, que era multiplicar en cruz y usar este hecho de que esto es igual a 1. Cualquiera, si le dedica a esto unos 30 minutos, haciendo todas las cuentas intermedias, sale con las indicaciones que yo les di, pero no, simplemente decían, sumemos y entonces va a dar tal cosa, y ya.
Entonces, ¿qué concluí yo? Pues que no hicieron nada en este punto casi la mayoría de talleres. Y si nos ponemos a ponerle puntos a esto, pues son 3 preguntas, ¿no? Son 3 preguntas. Entonces, cada pregunta tiene el mismo valor. Cada una vale por ahí 1.6 y algo. Entonces, si ya se le descuenta este 1.6 de aquí, pues ya casi todos los talleres van a empezar a calificar sobre 3.4, así, ¿no? Y eso fue lo que hizo que la nota de los talleres bajara tanto. Porque no quisieron muchos, no todos, algunos hicieron más, hacer las cuentas intermedias que yo les había sugerido. Entonces, prácticamente replicaron lo que yo les mandé en las notas y no, por eso no asumí que no se hizo nada. Eso fue lo que pasó con el taller. Ahora, estos puntos, el punto 1 y 2, ahí casi nadie tuvo problema, ¿no? La integral es la suma de rima, casi nadie se equivocó. Entonces, de todos modos, les voy a enviar el taller para que ustedes vean las observaciones que hice. Voy a devolverlo aquí, voy a hacerlo ya mismo porque luego se me olvida. Para que ustedes vean qué observaciones hice. Bueno, taller. Ustedes lo entregaron el 7 de octubre, ¿no? Un día antes del examen. Profe, si en los grupos solo envía una persona, ¿las correcciones nos llegan a todos o solo la persona? Solo la persona. Entonces su compañero puede tomar un print de las observaciones y las envía al resto de integrantes. Que solo le envío. Ok. A ver, estoy devolviendo los talleres ya porque bueno, entonces ya se hizo eso. Entonces continuemos aquí hablando nosotros sobre el nuevo tema ahora sí, ya que todas esas dudas están claras, ¿no? ¿A alguien le llegó el taller ya? Ahí pueden ver las observaciones. Sí, señor, ya llegó. Sí, bueno. Entonces ahorita sí, vamos a entrar en materia, ¿no? Una hora después. Entonces, estamos en la sección 5.2 del libro. Sin embargo, el semestre pasado, entre los profesores hicimos notas sobre cada sección del libro, ¿no? Notas más amigables. Eso creemos nosotros. Ustedes son los que deciden. Pero entonces aquí por lo menos tenemos dibujos más bonitos. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Queremos usar la integral para hallar el volumen de algunos sólidos. Bien. Nosotros, desde el colegio, sabemos calcular el volumen de algunas figuras, ¿no? Por ejemplo, una caja rectangular. Sabemos que es lado por lado por lado, ¿no? De un cilindro, sabemos que es área de la base por la altura. La base es pi por r cuadrado, el área. Y la altura es h. Y aquí tenemos otro tipo de cilindro. Pero estamos limitados a eso. Y nos gustaría encontrar el volumen de figuras o de sólidos. En una figura en cuestiones le llamamos sólido. De figuras más generales. Bien, entonces pensemos esta como una manguera aquí, miren. Me gustaría hallar el volumen de esa manguera. Entonces, ¿cómo podríamos usar la integral? La integral que nosotros tenemos para hallar el volumen de una figura de esas. Esa es la idea de esta sección. Bien. Y aquí aparece una definición. Entonces vamos a la pizarra para ilustrar mejor el siguiente método para hallar volumen.
Bien. Entonces vamos a estudiar el primer método que llama método de los discos. Veamos, no me preocupen todavía, veamos aquí en nuestra pizarra qué consiste eso. Entonces ubiquemos aquí el plano cartesiano del eje Y, eje X, y pensemos, voy a dibujar una recta aquí, esta recta, ¿sí? Pues digamos que esta recta tiene la ecuación, a ver, digamos la ecuación y igual a x, una recta la más sencilla de todas, pendiente 1, digamos y igual a x, y corta aquí en el origen justamente, y por acá se extiende, ¿no? Pero analicemos solo este tramo, digamos que por aquí esto vale 5. Bien. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio mental aquí. Imagínense que esta recta la hago girar sobre el eje, alrededor del eje X. La hago girar así. Bien, entonces cuando la hago girar, ¿qué me forma? Como una especie de cono, ¿no? Entonces cuando ella gira, nos va a quedar un sólido ya, pero en 3 dimensiones. Quedar algo así. Algo así. Un dibujo más decente. Entonces por acá nos va a aparecer otra línea punteada, digamos. Y aquí se nos formó un sólido. Entonces, para no ver este dibujo tan feo que yo hice, veamos el de las notas, que para eso se hicieron. Bien. Entonces aquí está, miren. Ahí está nuestro cono. Aquí me está ingresando. Voy a hacer un zoom aquí. Entonces, cuando giramos esa recta alrededor de un eje fijo, en ese caso el eje X, se nos formó una figura que denominamos sólido y que tiene un volumen. Entonces, la pregunta es cómo encontrar el volumen de ese sólido. Bien, ahí es donde está la cuestión. Y la respuesta es la siguiente. Profe, creo que es algo como de 3/4 por pi, algo así. Es que no me acuerdo bien. Eso, pero entonces vamos a deducir esa fórmula aquí con nuestro dibujo. Entonces, permítanme, yo borro estas líneas aquí porque estas líneas me hacen quedar mal, ¿cierto? Estoy dibujando muy feo. Ah, ya sé cómo va a hacer ese efecto. Aquí con este. Aquí sí quedó mucho mejor. Entonces, aquí nos quedó este cono. Si entendemos bien este ejemplo, entendemos todos los demás, ¿no? Todos los otros métodos. Entonces, ahí se nos formó este cono, 3 dimensiones. Hemos girado alrededor del eje X. Entonces, la pregunta es cómo hallar el volumen. Entonces, vamos a introducir un nuevo concepto. Este concepto se llama de sección transversal. Entonces, ¿qué pasa si este cono lo cortamos con un plano, digamos, perpendicular al eje X? Entonces lo cortamos y me queda esta sección aquí. ¿Sí ven? Miren que ustedes cortan el cono, entonces me aparece esta sección, ¿sí? Esta carita aquí. Y si yo hago distintos cortes, pues me aparecen otras secciones transversales, ¿no? Si corto más abajo, pues por aquí me aparece esta sección transversal. Y así tengo infinitas secciones transversales. Una por cada corte que yo pueda hacer. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero hallar el volumen de este cono, yo podría hallar el área de una sección transversal de esas. Llamémosla AX. ¿Sí? ¿Por qué AX? Porque es un área, por eso coloco A. Y digamos que esta área, que esta sección transversal se generó cuando corté por aquí a esta altura
X. Cuando corto en altura 5, pues se me forma esta sección transversal, la más grandota. Bien. Entonces, el área de esa sección transversal, pues va a depender claramente de a qué altura haga el corte, ¿no? Miren que a medida que me acerco a cero, pues la sección transversal, el área de esa sección transversal se hace más pequeña. Entonces, lo que se plantea es lo siguiente, que ese volumen va a ser igual a ¿qué? A sumar, que vamos a hacer una integral, el área de cada una de esas secciones transversales. Bien. El área es igual al área de la sección transversal en cada uno de los cortes que yo puedo hacer. Entonces sería A de X por dx. Y X en este caso variando desde 0 hasta 5. Bien. Entonces aquí siempre debo ubicar, mejor dicho, tenemos que integrar para allá el volumen, el área de la sección transversal. Y es natural, ¿cierto? Que eso sea el volumen. Porque voy sumando el área de esta sección, luego el área de la siguiente sección, la próxima aquí, y luego el área de la siguiente, y así genero todo el volumen, ¿sí o no? Porque en realidad este de X que está aquí, ¿qué papel juega? Ese de X juega el papel de, como suponer que yo trazo dos secciones transversales, una muy pegada a la otra, como estas, y que yo estoy hallando es el volumen de este pedacito aquí que sería como una arandelita aquí. Entonces el volumen de eso sería A de X por la altura. La altura sería delta de X, este pedacito aquí. Este pedacito que hay de aquí a aquí. Bien. Entonces esa sería la fórmula para hallar el área de la sección transversal. Entonces veamos aquí en estas notas un dibujo para mostrar mejor eso que yo les digo. A ver. Aquí está, miren. Con otra figura. Bien. Mire, el volumen sería el área de la sección transversal por delta de X. Entonces eso me haría el volumen de este sólido en color rosa que ven ahí, que es en realidad un cilindro, ¿no? Un cilindro con altura muy pequeña, como una moneda. Entonces cuando hago delta de X muy pequeño, aproximo mejor el volumen. Por eso a la final me queda esta fórmula que está acá. En esta definición. Bien. Esta que se ve aquí. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar el volumen de ese sólido que dibujé ahí. ¿Preguntas hasta ahorita? Entonces, ¿cuál sería el área de la sección transversal? Vamos a encontrar esta función. El área de la sección transversal va a ser el área de este disco que queda aquí. Por ejemplo, esto va hasta 5, ¿no? Entonces sería el área de este disco. Y el área de un disco o de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Entonces, el radio aquí, ¿cuál sería? El radio sería esta altura que es x, porque y es igual a x, la altura la da y es igual a x. Por lo tanto, en este caso, el área de la sección transversal a x va a ser pi por x al cuadrado. Estoy aplicando que la fórmula para hallar el área de una circunferencia, ¿no? Ustedes ya saben. Yo dibujo acá una circunferencia. Si yo tengo una circunferencia de radio r, ¿cuál es su área? Su área va a ser pi por r al cuadrado. Y en este caso, pues,
el radio es el mismo X. Entonces el radio es X, entonces el área de la sección transversal, dependiendo de X, es pi por X cuadrado. Por lo tanto, el volumen de este cono va a ser la integral de 0 a 5 de pi por X al cuadrado por dx. Eso va a ser el volumen, ¿no? El volumen de ese cono que se formó ahí al rotar esta recta y igual a x. Profe, ¿por qué hasta 5? De 0 hasta 5, qué pena. Y buena pregunta, porque yo estoy dibujándolo aquí hasta 5, miren. Ah, no pensé que era otra cosa. Entonces el cono se extiende más por acá y por acá. Entonces lo hago hasta 10, hasta 11, pero yo lo coloqué hasta 5. Ah, listo, sí. Sí, que me quedó la duda porque no había visto ese número. Ya. Entonces ese pi sale de la integral, ¿no? Pi es una constante y me queda la integral de x a la 3. Perdón, me queda la integral de x cuadrado, que es x a la 3 sobre 3, evaluado de 0 a 5. Cuando evalúo en 5, 5 al cubo es 125, entonces me haría 125 pi. Contémoslo así en este orden. Sobre 3. Y ese va a ser el volumen. Esto está en unidades cúbicas, ¿no? Eso va a ser el volumen de ese cono. Bien. Y así es que se trabaja este tipo de problemas. Entonces, nosotros ya tenemos mucha versatilidad porque nosotros podemos cambiar la función. En vez de trabajar con la función y igual a x, puedo escoger una función más curva, así como la función raíz de x, que es así. Y después rotar esa función y me queda una especie de figura queda ahí. Bueno, como una especie de, Como una copa. como una copa, eso, una copa. Una copa. Exactamente. Y así podemos ir colocando aquí cualquier función y la rotamos. Y simplemente hallar el área de la sección transversal e integral. Entonces veamos otros ejemplos aquí en estas notas. Este se llama el método de discos. Profe, una ¿Bien? pregunta. Ahí usted tiene 12 por 5 pi sobre 3 por una u a la 3. Sí, esto es opcional. Esto es para referirse. Solo quise decir con esto que era, digamos que un ¿Volumen? volumen en unidades cúbicas. Digamos que esto mide desde 0 hasta 5. Este 5 está medido en metros. Esto sería 125 pi sobre 3 metros cúbicos. Si mide milímetros, entonces milímetros cúbicos. Es una unidad de medida nomás. ¿Pero Pero se puede bueno, simplificar a la 3? ¿cómo? ¿Esto se podría simplificar a la 3? No, 125 no tiene tercera. No, no tiene. Y Pero cuando sí se evalúen, podría, o sea, sí se podría, digamos, donde abajo para un 5. sí, ahí Ah, sí. Entonces tenemos, ese es el método de los discos. Y claro, entonces aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Estas notas, como les digo, son para que ustedes vayan leyendo. Por ejemplo, a ver, demuestre que el volumen de una esfera de radio R es 4/3 de pi por R al cubo. Esta es la fórmula que toda la vida nos han dado, ¿no? El volumen de una esfera. Nosotros la podríamos probar ahora usando este concepto, ¿no? Calcular el volumen. Entonces, hagámoslo acá en la pizarra, a ver cómo nos va. Con integrales podemos sustentar esa fórmula ya. Entonces dibujemos aquí el eje X, el eje Y hagamos una esfera por acá. Bueno, aquí estoy plasmando la esfera, pero ella recuerde que está en 3 dimensiones. Estamos viendo así justo de frente, entonces vemos solamente 2, pero para darle un efecto de 3 dimensiones podríamos trazar una curva por aquí y decir, bueno, esto tiene 3 dimensiones, ¿no? Podríamos hacer eso. Entonces vamos a suponer que ella tiene radio R. Entonces la distancia de este punto al origen es R. Todas esas distancias valen R.
Bien, entonces nosotros podemos trazar, mejor dicho, ¿cómo hago para generar una esfera? Esa es la pregunta, ¿cómo generar la esfera? Recordemos que la ecuación de una esfera, de un círculo, perdón, porque permítanme hacer una observación. El sólido que tuvimos antes lo tuvimos al rotar una recta, ¿no? La recta y igual a x. Entonces aquí tendremos que rotar una curva en el plano XY, de tal modo que cuando la rotemos me quede una esfera. Bien. Entonces noten, la ecuación de, de una circunferencia, lo que vimos al inicio del semestre, central en el origen de radio R, no sé si vimos la circunferencia, pero es igual a x cuadrado más y cuadrado igual a R. Bien. Si despejo y aquí, me queda que y es igual a raíz de x cuadrado más, perdón, raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Pero como yo saqué una raíz cuadrada, Profe, qué pena. ¿Podría explicarme dónde sale el x cuadrado más el y cuadrado? Es que se me va a coger como, como un lapso de que se me fue el internet. ¿cómo? Si me podría explicar dónde sale el x cuadrado más el y cuadrado. Es que se me acabó de salir el... Se me acabó de ir el internet así como en un lapso y hasta ahora volví. Ah, ya. Lo que pasa es que, a ver, nosotros queremos hallar el volumen de una esfera. Bien. Entonces, para hallar el volumen de una esfera, siguiendo la misma idea del ejemplo anterior, nosotros tenemos que definir una curva, que la curva que vamos a necesitar va a ser esta que estoy sombreando aquí. Bueno, esta. Necesitamos una curva de tal forma que cuando la rotemos alrededor del eje X, me genere una esfera, ¿no? La roto. Si yo roto esa curva que sombreé, todo el mundo concuerda que me va a quedar una esfera en 3 dimensiones. Entonces yo quiero encontrar la ecuación funcional pues de esta curva que estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo dije? Que la ecuación canónica de la circunferencia completa, la que estamos viendo aquí dibujada, todo punto que esté aquí tiene que satisfacer esta ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, en donde r es el radio. Por lo tanto, si yo despejo y, me queda que y es igual a más o menos raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Entonces tengo una con más y otro con menos. El menos corresponde a la parte de la circunferencia que está aquí abajo. Cuando coloco el menos, y me da negativo, ¿no? Entonces, con el menos obtengo la curva que está aquí abajo, abajo del eje X. Y con el más obtengo la curva que está acá arriba, arriba del eje X. Entonces vamos a usarla con el más. Entonces, si uno dibuja esta curva que estoy representando aquí, si uno grafica esto, cuando X varía, ¿de dónde va a variar X? Desde menos R hasta R, ¿no? Que es este extremo aquí, que es el radio de la circunferencia. Entonces, cuando yo grafico esta función, colocando a X a variar entre R y menos R, obtengo la curva que ven acá arriba, sombreada. Bien. Ahora sí, si roto esta curva alrededor del eje X, genero mi esfera. ¿Listo? Todo eso que quede claro. Ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser el área de la sección transversal en este caso? Plantea la integral para hallar el área, el volumen de la esfera. X va a tener que variar desde menos R hasta R. Bien, desde aquí hasta por acá. Y la sección transversal, ¿cuál sería? Pues si yo hago un corte de la esfera, la sección transversal quedaría algo así, ¿no?
necesito hallar el área de esa sección transversal. Pero la sección transversal es un disco, ¿no? Otro disco. Entonces la altura de ese disco es Y. Entonces el área de la sección transversal va a ser pi va a ser pi por esta altura. Pero esta altura, ¿cuánto vale? Esta altura vale Y. ¿Y Y cuánto vale? Y vale raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Entonces queda raíz de r cuadrado menos x cuadrado Profe, una pregunta. al cuadrado. Sí, ¿El corte también lo podemos hacer horizontalmente, o sea, despejando arriba X? ¿O siempre debe ser Y? esa es una buena observación, sí. Lo podemos hacer de esa forma también. Pero entonces ahí la altura ya sería la X. Exacto, y la altura ya sería la x. Sí, sería Y cuadrado. Sí, sí, es lo mismo, pero acá empezó. Sería la x y integraríamos con respecto a y, porque lo tendríamos, diríamos que x es igual a raíz de x de r cuadrado menos y cuadrado. Entonces la integral sería con respecto a y variando desde menos r a r también. Entonces ahorita nosotros vamos a estudiar ese método también. Entonces esto que me quedó aquí no es otra cosa que el área de la sección transversal, ¿no? La de x, que en este caso la altura pues es a y, la altura de cada sección transversal. Y si elevo al cuadrado la raíz y el cuadrado se cancelan aquí, y me queda la integral de pi por r cuadrado menos x cuadrado. Si resuelvo esa integral, resolvámosla, a ver, para ver si podamos encontrar, sustentar esa fórmula que toda la habíamos usado para calcular el volumen de una esfera. Sería la integral de menos r hasta r de pi por, abro paréntesis, r al cuadrado menos x cuadrado por dx. Bien, y veamos cuánto va a integrar. Tengo una suma, ¿no? Una resta. Profe, una pregunta. Sí, Esto, ¿por qué elevó la raíz al cuadrado? O sea, ¿de dónde salió ese cuadrado? bueno, buena pregunta. Como el método dice, yo estoy hallando el área de la sección transversal, el área de esta sección que está viendo aquí. Estoy trazando la línea, ¿sí ve? Esa sección transversal, ¿qué es? Es una circunferencia. Miremosla, ahí no se ve bien. Si nos paramos acá en el eje X, en esta esquina, y miramos de frente, la sección transversal que veríamos es esta que estoy dibujando ahí. Y las líneas que vemos así, aquí como de lado, las veríamos así. Perdón. Bien. Entonces estoy hallando el área de esta sección transversal. Y el área de una circunferencia es pi por r al cuadrado. ¿Cierto? En este caso, esta sección transversal tiene radio ¿qué? Su radio es y. Su radio es raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Y por eso lo elevo al cuadrado. Porque su radio, esta altura aquí, bueno, por eso yo digo esto bien. La altura que va del centro hasta acá, eso mide y. Y y es igual a, o sea, el radio es y. Y y es igual a r cuadrado menos x cuadrado. Entonces, ese es el radio de esta sección transversal y por eso lo le damos al cuadrado. Y lo multiplicamos por pi por eso. Profe, ¿y ese R es el R positivo dentro de, o sea, el R positivo de la X o hay que sacar un delta de X, delta de R? No, el R es fijo. El R es el radio de la esfera. Ah, ya, ya, ya. Pensé que era, pensé que esa R se refería a las R's digamos, del límite, donde da la circunferencia. Esta R es el radio de la esfera.
Bien. Entonces, si distribuimos aquí este pi, en este paréntesis me quedaría la integral de menos r a r de pi por r cuadrado de x. Estoy usando linealidad de la integral menos la integral de menos r a r de pi por x cuadrado de x. Bien. ¿Y esa integral cuánto da? Bueno, la primera integral, el pi el r cuadrado, miren que estoy integrando con respecto a x. Entonces, pi por r cuadrado es una constante. Puede salir de la integral, ¿no? Me quedaría pi r cuadrado por la integral de menos r a r de x. Bien. Menos. Aquí el pi sale como una constante. Bueno, esa integral ya la podemos hacer. A ver, voy a borrar aquí para que esto no me confunda. Borremos todo esto ya. Ahorita miramos el dibujo del PDF. Entonces la integral del lado derecho va a ser pi por x a la 3 sobre 3. Cuando x es r y menos r. Y aquí, ¿cuánto es la integral de x? La integral de x es x. Entonces, esta integral aquí es, eso es x evaluado en r primero y luego en menos r, ¿no? Cuando evalúo en r, me daría pi por r cuadrado por r. Entonces me quedaría un pi por r al cubo. Menos, ahora paréntesis, cuando evalúo en menos r, ¿qué me da? Pi por r al cuadrado por menos r, ¿no? Porque x vale menos r en ese caso. Entonces me quedaría yo puedo escribirlo así como menos pi por r al cubo. Bien, me queda ahí. Entonces por ahí de signos esto van a quedar Profe, pero como ¿por qué quedaría menos? este menos aquí. No, el otro. Porque uno evalúa en este extremo, donde está x, coloca r, y resta siempre resta cuando evalúa en el otro extremo. Ah, sí, profe. Eso. ¿Qué dice Alejandra? ¿Está bien todo eso o no? Alejandra Parra, que le fue muy bien el examen, ¿no? ¿O no fue Alejandra Parra que le fue bien el examen? Sí, señor, for me. Sí. ¿Está todo bien? ¿Las cuentas hasta ahí? ¿Usted ve alguna anomalía? Pues no, profe, pues hasta el momento bien. ¿Está bien? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, listo. Entonces, ahorita evaluemos acá en el otro extremo, ¿no? O sea, evaluemos esta integral de aquí. Perdón, evaluemos en estos dos límites. Entonces, cuando x es r, me daría pi por r al cubo sobre 3. Menos, nuevamente, miren, ese menos siempre va, ¿no? Menos, cuando evalúen el otro extremo.